¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Qué gusto en saludarte. El Señor te bendiga. Estamos el día de hoy, un domingo más reunidos, gracias a la misericordia, ¿verdad?, de nuestro buen Dios, quien nos permite en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de cuarentena, aún así ser expuestos a su palabra, muestras de la gracia y del amor de nuestro buen Dios. Y el día de hoy vamos a estar exponiendo un pasaje que a mí en particular me encanta, que es un pasaje que a todos los creyentes en algún momento lo hemos vivido de una manera tan personal, tan única. ¿Recuerdas cuando fue la primera cena del Señor que celebraste? Yo lo recuerdo de manera tan vívida, fue muy especial. Las siguientes también lo fueron, pero esa, la primera, la recuerdo de manera muy especial. Y vamos a estar basando esta exposición bíblica precisamente en un texto que nos habla de la cena del Señor, en el Evangelio de Marco, capítulo 14, entre los versículos 17 al 31. Te invito entonces que puedas ir allá y que por un momento apartemos nuestras preocupaciones, nuestra mente, y nos concentremos en lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Marcos capítulo 14, entre los versículos 17 al 31. El título para la exposición del día de hoy es el que aparece allí en pantalla. Un pacto siempre confiable. Leemos la poderosa palabra del Señor y dice así. Cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Mas, Padre, permítenos el privilegio de poder disfrutarla, de poder comprenderla, y no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Que tu Espíritu Santo, Señor, pedimos y rogamos, ilumine nuestro entendimiento, guíe nuestra vida para comprender tus verdades. Y estas verdades, Señor, transformen nuestra vida en santidad y fortalezcan nuestra fe. Para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un pacto siempre confiable. Yo les comentaba de antes acerca de la cena del Señor,
porque este texto nos va a hablar un poquito y nos va a llevar acá, pero quiero darle una connotación y poder extraer algunas enseñanzas y verdades bíblicas a nuestra vida. Y a modo de introducción, ¿se ha fijado usted cuando hay personas que son buenas para apostar? Muchas de ellas apuestan y apuestan todo lo que tienen y a algunas de ellas les va bien y han creado fortunas y a través de esto, y es su estilo de vida. Sin embargo, hay otras en que han apostado donde no hay posibilidades de ganar y apuestan todo, y eso sí que es un problema, porque es caminar sobre el viento o dar palos de ciego, y esto finalmente raya en lo patético. ¿Sabes que muchas veces esa es la sensación de ser un cristiano? Porque para muchos pareciera que ser un creyente y tener éxito en la fe son cosas yuxtapuestas, que no se unen. Cuesta conciliarlas. Por un lado, pareciera que, bueno, soy un creyente, pero ser un creyente exitoso, llevar una vida de adoración constante y sostenida, ay, parece una proeza. Hay algunos que pareciera que llevar una vida de adoración constante es un secreto que está bien guardado y que nunca se va a revelar, por lo tanto nunca lo van a aplicar. A veces nos encontramos como aquel que está armando una máquina sofisticada, ¿verdad? Y que no le encuentra la vuelta y no sabe cómo armarla y con el paso del tiempo se va frustrando y parece que todo parece peor. Lamentablemente, hermanos, es así cuando los creyentes no sabemos vivir lo que creemos. A muchos nos hace sentido o nos hizo sentido el cristianismo, entendimos que necesitábamos un Salvador en algún momento, pusimos nuestra fe en Jesucristo y estamos seguros de nuestra salvación, pero el día a día, hoy que tenemos la posibilidad y la responsabilidad de adorar a Dios, esto pareciera una montaña tan alta que no podemos subirla. ¿Es esa, son estas palabras que te identifican? ¿Es una realidad en tu vida? Dime por un momento, ¿tu vida de creyente ha sido una constante de intentos fallidos o más bien de victorias, de certezas? Precisamente el día de hoy vamos a ver al grupo de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, quienes estando ya celebrando la Pascua, en el mismo momento de la Pascua, y a horas de que su maestro muriese crucificado, aún no comprendían de qué se trataba realmente ser un seguidor de Cristo. Ellos confundidos aún pensaban que el mundo giraba en torno a ellos y que lo que se trataba esto es de cuánto podían rendir delante del Salvador, delante del Cristo. Sin embargo, prontamente el maestro les iba a enseñar lo que realmente significaba ser un seguidor de Jesús. Un pacto siempre confiable es lo que el día de hoy vamos a compartir. Y quiero que compartamos el día de hoy, como aparece allí en pantalla, esta es la proposición, aquel que está en Cristo, cada día recuerda la buena noticia del Evangelio. Aquel que está en Cristo cada día recuerda la buena noticia del Evangelio. Es vital, hermano, que para nuestra adoración al Señor recordemos cada día la buena noticia del Evangelio. No hay otra forma. Y la buena noticia del Evangelio, el discípulo comienza examinando su vida. De esta forma, el discípulo comienza recordándola, examinando su vida. Entre los versículos 17 al 21 que acabamos de leer, el Señor Jesucristo se encuentra
y confronta a sus discípulos. Versículo 17 dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Recordemos dónde estaban. Ya estamos en el capítulo 14 de Marcos, y en el capítulo 14 ya están en Jerusalén, entrando a Jerusalén. Bueno, ya habían entrado, ¿verdad? Ya habían tenido esta conversación con los principales sacerdotes. Es más, los principales sacerdotes ya querían y se habían puesto de acuerdo con Judas para eliminarlo, para matar al Señor Jesús. Posteriormente a esto, el Señor Jesús le había dicho a dos de sus discípulos que fuesen a Jerusalén y que entrasen allí, a la ciudad, y que iban a encontrar a un hombre que los iba a conducir al aposento alto. ¿Se acuerdan? Estos discípulos tomaron la iniciativa para servir al Señor, pero no lo hicieron bajo sus propias fuerzas, sino que siguieron las palabras del Señor Jesucristo, como lo vimos en el mensaje anterior. Lo único que se concentraron ellos es lo que el Señor les pidió, preparar la cena, nada más, porque todo lo demás el Señor lo había preparado. Pues bien, cuando llegó la noche, versículo 17, vino él con los 12. Estaban allí en el aposento alto, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo unas palabras. Es muy importante porque consideremos que la fiesta, el ritual judío, de acuerdo a lo que la Mishnah, unos escritos importantes que los judíos tienen, dividía la celebración, la liturgia, la ceremonia de la cena pascual en cuatro etapas. La primera era que había una bendición general por los alimentos, por el momento que iban a vivir. Segundo, el hijo mayor de familia em, preguntaba al padre, ¿qué tiene de distinta esta noche? Y el padre venía y le decía, bueno, esta noche la recordamos, y hacía todo el relato que está en Deuteronomio de la salida de Israel de Egipto. Cómo el ángel de la muerte pasó y al ver los dinteles de las puertas rociados con la sangre del cordero pascual, no, la ira de Dios pasó por sobre aquellas casas y no sufrieron daño. Finalmente, y en la cuarta etapa de esta cena, ellos cantaban un himno, o varios himnos, en realidad eran los salmos, entre los salmos 113 en adelante hasta el 118, más o menos, ellos cantaban. Ahora bien, estaban comiendo y el Señor Jesús toma la palabra y antes de ir a lo central y medular, que es la cena del Señor como conocemos nosotros, el Señor Jesucristo antes les dice unas palabras que obviamente iban a llamar su atención. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Imagínate lo que Jesucristo le estaba diciendo y lo que tiene que haber significado para sus discípulos. Solemnemente le estoy diciendo, eso es lo que Jesús decía, uno de ustedes me va a entregar. Ellos comenzaron a entristecerse. Y esta palabra entristecerse tiene que ver con afligirse, con una aflicción que ellos comenzaron a tener interiormente y comenzaron a preguntarse. Dice el versículo 19, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo, dice, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Hermanos queridos, uno de los 12 le iba a entregar. Jesucristo hace algo que para mí es llamativo en un principio, pero después lo entiendo. Él no descubre, él no evidencia quién iba a ser el que lo iba a entregar, sino que permite que cada uno de ellos se pregunte a sí mismo, vea realmente cómo está haciendo su vida y su actitud hacia Cristo. El Señor Jesucristo le había pedido a cada uno de ellos que si alguno quería
seguir y ser su discípulo, ir en pos de él, debía negarse a mí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y este era el momento en que ellos tenían que ver cuál era su actitud realmente hacia el Maestro. Y Jesucristo les advierte a todos y a cada uno de ellos y les da esta oportunidad para que se autoexaminen y pudieran ver las intenciones que habían en su corazón para con Jesús. Y maravillosamente podemos ver que el Señor Jesucristo mueve y lleva a sus discípulos, los confronta con la realidad de sus propias vidas. Hermanos, porque las palabras de Jesús que encontramos los creyentes en las Escrituras siempre tienen relación y nos deben llevar a autoexaminarnos y a ver cuál es nuestra actitud para con Dios, cuál es nuestra actitud para con el Hijo de Dios. Son las palabras del Señor las que nos llevan a autoexaminarnos y confrontan nuestro ser, nos contrastan, porque derechamente evidencian cuál ha sido nuestra actitud, cuál ha sido nuestra obediencia, cuál ha sido nuestro servicio, si realmente nosotros como creyentes nos hemos negado a nosotros mismos y si estamos tomando nuestra cruz para seguirlo. Oh hermano, las preguntas de aflicción de cada uno de sus discípulos. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Vienen a ser como un eco hasta el día de hoy para nosotros. Y debiéramos nosotros tener esa misma actitud y preguntarnos, ¿soy yo quien te traiciona, Señor? ¿Soy yo quien tiene una actitud egoísta centrada en mí? ¿Y he abandonado tus mandamientos? ¿He abandonado la obediencia? ¿He abandonado el servicio? ¿No me estoy negando ante ti? ¿No estoy tomando mi cruz? Hermano, las palabras de Cristo, la palabra del Señor no está dada solamente para nuestra autosatisfacción, para que encontremos en ellas algunos pensamientos positivos, algunas palabras de ánimo, sino que realmente y primero que todo para que contemplemos la majestad y la santidad del Señor. Y mira esto lo que produjo en los discípulos. Se confrontaron con ellos mismos, se afligieron. Hermanos, las palabras del Señor afligen tu vida. Cuando realmente ves tu actitud delante del Señor, ¿te aflige o realmente no pasa nada? No pasa nada. Por eso el Señor Jesucristo en el versículo 21 les dice a la verdad, el Hijo del Hombre, como está escrito de él, va a vivir esto, tiene que vivirlo. Sin embargo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Este versículo 21 me encanta, hermano, porque hay como una armonización entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sí, Dios ha dirigido todo hasta acá, pero eso no quita la responsabilidad del creyente de adorarle. Eso no quita la responsabilidad tuya y mía de confrontar nuestra vida y ponerla delante de la santidad del Señor y descubrir cuál ha sido nuestra actitud. Hermano, constantemente en nosotros debiera estar esta actitud del salmista. Allá en el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano, ¿cuál es tu actitud delante del Señor? ¿Te estás autoexaminando? ¿Las palabras de Cristo te llevan a autoexaminarte? ¿Realmente estás contemplando la santidad, la majestad del Señor y lo contrastas con tu vida? Hermano, el que está en Cristo cada día recuerda la buena noticia del Evangelio.
primero que todo examinando su vida. El primer paso para recordar el Evangelio es examinar la vida. ¿Cómo está nuestra vida delante de la santidad del Señor? Pero además, reconociendo su debilidad. Y te voy a invitar a que raudamente saltemos al versículo 26, de ahí en adelante, porque nos encontramos otra vez con esta técnica de escrito de Marcos, en donde otra vez, en forma de sándwich, va a estar explicándonos otra verdad. Y en la parte de arriba ya vimos el primer punto y ahora el segundo, reconociendo su debilidad, es la parte de abajo del sándwich. Y entre los versículos 26 en adelante, hasta el 31, vamos a estar basándonos la segunda forma, en cómo el creyente, aquel que está en Cristo, recuerda cada día y vuelve al Evangelio, a la verdad del Evangelio. Primero, examinándose a sí mismo, contrastando su vida, pero segundo, eso lo tiene que llevar a reconocer su debilidad. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, versículo 26, y versículo 27 dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Oh hermanos queridos, por supuesto que el Señor Jesucristo, ah, una vez que finalizaron la cena, una vez que ya cantaron el himno, terminando en la última parte, ¿verdad?, de esta eh, ceremonia, fueron y subieron al monte de los olivos. Y el Señor Jesucristo otra vez les dice, todos escandalizaréis de mí. Y hermanos, esto es fuerte lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Porque lo que les está diciendo que ellos iban a renegar, que ellos iban a sentir vergüenza, que ellos se iban a escandalizar de Él en esa noche. Otra vez los pone en un estrecho, los confronta con una realidad que iba a suceder. Él cita, el Señor Jesucristo, la figura del pastor, que aquellas ovejas sin el pastor iban a ser dispersas. Nos vienen inmediatamente a la mente pasajes como el Salmo 23 o algunos aspectos en Ezequiel, por ejemplo, y en Jeremías que nos hablan del pastor. Y hermanos queridos, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es confrontar una vez más a sus discípulos. Lo interesante de esto es que el Señor les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesucristo estaba considerando y estaba consciente de que ellos le iban a negar, de que uno de ellos le iba a negar y que todos finalmente se iban a escandalizar. Un poquito más adelante, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, podemos ver que ninguno de ellos permaneció al lado de Jesucristo, que todos se fueron. Sin embargo, el Señor los está llevando a confrontarlos con su debilidad. Pero también sabía el Señor, y en su amor, que esta debilidad iba a ser por un poco de tiempo, que Él entendía que iban a sucumbir ante las presiones, pero que eso no iba a quitar, que esto no iba a cambiar, que en un tiempo más se iban a reencontrar con Él en Galilea. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Oh, hermanos,
impresionante, ¿verdad? Porque las presiones sobre la carne nuestra nos hacen sucumbir muchas veces, las tentaciones, las pruebas. Sin embargo, nuestras intenciones son tan débiles, estas intenciones de adorar a Dios, que sucumben y nuestras fuerzas no nos alcanzan a los creyentes. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice, tranquilos, yo comencé la buena obra en ustedes y seré fiel en completarla. El Señor la va a completar. Versículo 29. El apóstol Pedro, obviamente, y en representación de todos, ¿cómo no? Le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Oh, hermano querido, yo admiro al apóstol Pedro y creo que tú también, la intención que él tenía. Él tenía la intención de ser fiel al maestro. El apóstol Pedro tenía la intención de servir y de no sucumbir. Y el Señor Jesucristo lo mira, versículo 30. Tú, esta noche, hoy, cuando el gallo cante 2 veces, ya me habrán negado 3. Y el apóstol Pedro continúa, versículo 31, con mayor insistencia, dice la palabra del Señor. Fue una milla más allá, un escalón más. Y el apóstol Pedro dice, no, no, lo que tú me estás diciendo no es así, porque yo, si he de morir contigo, si es necesario, no te voy a negar. Y todos se subieron al carro porque, no, todos estaremos contigo. Hermano, los creyentes no debemos pretender con soberbia servir al Señor. El Señor Jesucristo sabe de nuestras luchas, sabe que vamos a sucumbir, pero allí está, sabe que también Él nos va a transformar. Pero nosotros no podemos ir con soberbia delante del Señor, desconocer que por más que nos propongamos, no son nuestras intenciones las que nos van a sostener. El apóstol Pedro y todos los discípulos estaban diciendo, la vida vamos a dar por ti. Hermanos, no desconozcas que solo su gracia es la que te sostiene, que solo no puedes sostener una adoración al Señor. No desconozcas quién eres, porque eso solamente empeora tu intento de adorar a Dios. Por tanto, hermanos, este segundo punto del que estamos haciendo referencia, que para poder recordar el Evangelio nos examinamos a nosotros mismos y debemos necesariamente reconocer nuestras limitaciones, porque el Señor Jesucristo no le estaba hablando, no estaba en mente, no tenía en mente cuánto había pecado, porque aquí ellos no habían pecado, sino el Señor Jesucristo tenía en mente cuán débiles ellos eran y que no iban a poder soportar la presión de la tentación, la presión de la traición, la presión de negar al Maestro. Hermano, nuestras intenciones no son suficientes. Sí, Él continúa siendo en nosotros el milagro de transformarnos, pero nuestras intenciones, nuestras fuerzas no son suficientes. Por tanto, nuestra actitud es clave. La humildad que nos llevó en algún momento a reconocer la necesidad de un Salvador, esa misma humildad es necesaria el día de hoy para que tú y yo, a diferencia de estos discípulos, quienes no habían entendido que por sus fuerzas no iban a poder y que iban a sucumbir, la humildad debe ser la actitud necesaria
para reconocer que no podemos solo, que necesitamos de su Espíritu para ser guiados, para adorarlo. Necesitamos a su Espíritu para sostenernos. Necesitamos a su Espíritu para que esté con nosotros. De hecho, lo está, pero necesitamos estar conscientes de que es Él el que nos guía en nuestros peores y en nuestros mejores momentos. Por tanto, hermanos, aunque te lo propongas y aunque prometas, no es suficiente, sino solamente reconocer tu debilidad y que dependemos de la gracia que nos sostiene. Su Espíritu nos guía. Por eso el Señor Jesucristo, hablándole al apóstol Pablo allá en 2 Corintios capítulo 12, en el versículo 9 en adelante, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol Pablo lo entendió y dijo, por tanto, entonces, si el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad, debo reconocer mi debilidad. Y el apóstol Pablo dice, versículo 10, por tanto, versículo 9, perdón, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Y la consecuencia va a ser que va a reposar sobre mí el poder de Cristo para vencer, el poder para glorificarle. Es el Espíritu Santo, hermano, el que nos tiene que llevar y guiar y no nuestras propias, nuestro propio ánimo, nuestras propias ganas que están en nuestro corazón, que el Señor lo ha puesto, pero que nuestra carne nos limita. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a morir. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y no solamente con nuestras intenciones, no solamente con nuestras ganas, porque no alcanza. Hermanos, el que está en Cristo, cada día recuerda la buena noticia del Evangelio, examinando su vida y reconociendo su debilidad. Y no solamente eso, sino que además y finalmente confiando en la obra de Cristo. Porque hermanos, recordar el Evangelio, recordar la buena noticia, significa primero que todo examinarnos, reconocer nuestra debilidad y finalmente correr a los brazos tiernos y amorosos del Señor. Confiando en la obra de Cristo, es este último punto, entre los versículos 22 al 25. Y en medio de este sándwich encontramos esta porción sólida, teológica y verdad doctrinal, en donde ya no son los méritos, los esfuerzos del ser humano, sino que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, mientras comían, Jesús tomó la copa. Y hermanos, en el momento en que el padre de familia, según la tradición judía, la noche de Pascua debía dar el discurso recordando lo que ocurrió allá en Egipto, Jesucristo cambia esa historia por una nueva, por un nuevo pacto. Y Jesús les comenta a sus discípulos, quienes, me imagino, extrañados, sorprendidos otros, y otros comenzaban a entender de qué se trataba todo esto. Jesucristo dice, tomando el pan, lo parte, se los da a ellos, tomen, este es mi cuerpo. El cuerpo molido de Cristo en unas horas iba a ser sobre esa cruz, molido por nuestros pecados,
molido por los pecados de la humanidad. Y hermano, la frase original cuando habla del cuerpo no se está refiriendo a la carne simplemente de Jesucristo, sino que todo su ser, porque todo su ser fue puesto en la cruz en lugar de aquellos que iban a creer en él. Todo su ser pagó el precio, llevó la ira de Dios, todo su ser. Y no solamente eso, sino que tomando la copa, dice el versículo 23, y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Bebieron de ella todos. Todos los que le iban a traicionar, todos los que se iban a escandalizar, todos aquellos que finalmente, como dice el versículo 50, le iban a dejar, todos ellos, aún así, bebieron de esta copa. Y Jesucristo en el versículo 24 le dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. La sangre del pacto evocaba, por supuesto, la sangre del cordero sacrificial allá en el Éxodo. Sin embargo, Jesucristo les dice que con su sangre, ahora un nuevo pacto estaba por venir. Y a través de su sangre, muchos iban a ser librados. Su sangre iba a comprar y redimir la falta de muchos. Y su sangre iba a cubrir y lavar la maldad de muchos. La ira de Dios iba a pasar, al igual que pasó el ángel de la muerte allá en el Éxodo, porque la sangre de Cristo iba a cubrir el pecado de muchos. Por muchos iba a ser derramada. Él iba a dar su vida, como lo había dicho anteriormente, en rescate por muchos. Y allí, en la última cena, despidiéndose de sus discípulos, le transmite esta verdad potente, esta verdad llena de amor, esta verdad llena de gracia. Porque el cuerpo del Señor fue molido por nuestros pecados, el cuerpo que sufrió en nuestro lugar, toda su persona, en lugar tuyo y en lugar mío, y su sangre que fue derramada para que todos bebiéramos de ella, y a través de ella nuestra deuda para con el Padre iba a ser cancelada. Hagan esto en memoria de mí, lo iba a escribir el apóstol Pablo. Así el Señor se lo compartió al apóstol. Hermanos, es necesario entonces, debido a nuestro corazón traicionero, como el de los discípulos, debido a nuestro corazón infiel, a nuestro corazón débil que sucumbe constantemente ante las adversidades, que la única salida que tenemos para ser sostenidos, para volver una vez y tras vez a adorar a Dios, no son nuestras fuerzas, no son nuestros medios, sino que es meditar en la obra redentora y correr a los brazos tiernos de Jesucristo. La cena del Señor entonces viene a nosotros más que un simple recordatorio. Es una inyección de fe, de ánimo y de certeza, de fortaleza, de esperanza, de aquello que fue en aquellos días, de aquello que está siendo hoy. Pero además, como lo dice el versículo 25, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. También la cena del Señor es una inyección de esperanza por todo aquello que ha de venir para el creyente. El Señor Jesucristo confirmándole verdades cruciales para el creyente, que su muerte es el nuevo pacto
que su cuerpo iba a ser puesto en lugar y que su sangre iba a ser derramada en lugar de muchos y que iba a celebrar nuevamente este acontecimiento en el reino de Dios. Hermanos queridos, la razón por la cual traicionamos nosotros al Señor, por las razones cualesquiera que sean por las que tú y yo sucumbimos ante la presión, generalmente se debe a porque nuestra mente no está puesta en donde debe estar. Y nos distraemos constantemente porque dejamos de pensar en la obra de Cristo. Él, Cristo, sin embargo, hoy vuelve como siempre a llamarnos y nos dice, primero que nos examinemos, cuál es nuestra actitud, cuál es tu actitud delante del Señor. Que corramos a Él entonces, al vernos débiles, al vernos muchas veces egoístas, al traicionarle constantemente y venderle, como Judas lo hizo, que corramos nuevamente en arrepentimiento y en plena certeza, con fe en su sangre, en su obra y en la gracia abundante y generosa que hasta el día de hoy es para contigo. Hermanos, ante nuestra traición, ante nuestra debilidad, Él respondió con amor, Él respondió con servicio, Él respondió con entrega y con esperanza. Cuando yo le traicioné, Él me amó hasta el fin. Cuando tú le traicionaste, Él te amó hasta el fin. Cuando fuimos débiles, Él nos tomó en sus brazos y cargó nuestro pesar, nuestro dolor, nuestra maldad. Cuando desfallecimos, sin esperanza, Él te dio vida. Oh, hermanos, es maravilloso cuando nos damos cuenta que hasta el día de hoy seguimos siendo sostenidos por su gracia y por su amor. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Cobardes estuvieron en la última cena. Traidores estuvieron en la última cena. Egoístas y débiles compartieron la última cena con el Señor. Por ellos Él murió. Por ellos Él se entregó. Cobardes, débiles, traidores, hoy día mismo nosotros somos invitados a su mesa. Porque siguió y cuando estaba en la cruz no se detuvo. Murió por ti y murió por mí también. Aleluya, gracias al Señor por eso. Hermanos, finalizo con una conclusión. Porque si caminamos lejos de la verdad, obviamente que estaremos lejos de la voluntad de Dios. Esta es la verdad. Cristo es la verdad. Su sacrificio es la verdad. No nosotros, no nuestras ganas, no nuestros méritos. Si nuestro día a día entonces está centrado en nuestro parecer, en nuestro orgullo, no estará centrado en el parecer de Dios, ni en su sabiduría, que es lo que cuenta al final. Que Dios esté trabajando en nosotros, que Él lo hace, así Él lo prometió. No significa ni nos exime de nuestra responsabilidad de adorarle. Que su gracia nos esté sustentando no nos da la libertad de no anunciar sus virtudes. Poner la mente en Cristo, entonces,
Recordar su obra y refugiarnos en ella día a día es el comienzo para que nuestra vida comience a adorarle. Ante nuestra imposibilidad de sostener una adoración constante, diaria y santa, Él nos llama a que constantemente entonces pongamos nuestra mente en su gracia redentora. Estar conscientes en quiénes somos, en quién es Dios, entonces es el comienzo de lo que ofrecemos. Y estar conscientes de que nuestra insuficiencia puede ser reemplazada siempre por su suficiencia es la única forma de comenzar a servir y a obedecer a este Dios vivo y verdadero. No es lo que tú puedes hacer, no son tus intenciones. En este nuevo pacto, que siempre es confiable, es en este nuevo pacto al que debes volver a confiar a diario. El que está en Cristo cada día recuerda la buena noticia del Evangelio, examinando su vida, recordando su debilidad, pero confiando, corriendo a la obra salvadora y redentora de Jesucristo. Permíteme orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por la posibilidad que en Cristo tenemos. Una posibilidad de adorarte, una posibilidad de ser transformados. Y Padre, gracias porque no son nuestros méritos nunca, no son nuestras intenciones ni nuestro esfuerzo, que corto queda siempre, sino que siempre es la obra de tu Hijo en nosotros. Permítenos el privilegio, permítenos aprovechar esta gran oportunidad de día a día llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a ti. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Majestuosa, grandes son tus obras y la obra de Cristo no tiene comparación. En el nombre poderoso de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor, que si nuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido, y si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. El Señor te bendiga, el Señor te siga sosteniendo para la gloria de Él. Y no olvides, hermano, esta semana seguimos siendo sostenidos por la gracia del Señor. Su palabra confronta nuestra vida para que reaccionemos en arrepentimiento y en fe, para que confiemos en la obra plena de Jesucristo. El día martes continuamos con nuestro estudio de Romanos, caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, es lo que vamos a ver este día martes. Te invito a que puedas estar conectado. Los grupos pequeños nos animamos mutuamente, nos contenemos mutuamente y las reflexiones van a estar allí. Te animo, hermano, también para que puedas ser de bendición para con tu hermano, para que puedas estar animándole, amonestándole a través de la palabra. Y no olvides ser de bendición práctica para la iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.